Es muy probable que las nuevas generaciones acostumbradas al cine de superhéroes y efectos digitales no logren dimensionar la magnitud titánica del legado que Clint Eastwood ha forjado en la industria. Este gigante de Hollywood, galardonado con múltiples premios de la Academia, no fue solo un actor más. Se erigió como el pilar fundamental del género western, definiendo una era con obras maestras inmortales como Sin Perdón o la icónica trilogía del dólar, donde interpretó al hombre sin nombre. Sin embargo, detrás de ese rostro imperturbable y esa carrera estelar que abarca décadas, se esconde una biografía marcada por obstáculos formidables, comenzando por una lucha interna y silenciosa contra los fantasmas de la depresión durante sus años formativos. Su trayectoria no ha sido un camino de rosas. Desde batallar contra sus propios demonios hasta navegar las aguas turbulentas y a menudo distorsionadas de la prensa sensacionalista, la vida de Eastwood es un reflejo de una realidad mucho más áspera y compleja que la ficción que proyecta en la pantalla de plata. Por lo tanto, permíteme ser tu guía en este viaje al pasado, rebobinando la cinta hasta el instante preciso, donde se plantó la semilla de esta leyenda viviente mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. La historia comienza el 31 de mayo del año 1930, fecha en la que Clint Eastwood llegó al mundo en las instalaciones del Hospital St. Francis Memorial, ubicado en la vibrante ciudad de San Francisco. Nacido del matrimonio entre Ruth y Clinton Eastwood, su madre pasaría a ser conocida públicamente durante el apogeo de la fama de Clint con el apellido de su segundo marido, generando cierta confusión en los registros históricos familiares. Ese segundo esposo fue John Belden Wood, un hombre con el que Ruth contrajo nupcias tiempo después del lamentable fallecimiento de Clinton padre, reestructurando así la dinámica familiar. Desde su primer aliento, Clint dejó claro que no pasaría desapercibido. Las enfermeras de maternidad, asombradas por su tamaño, lo bautizaron cariñosamente como Sansón, ya que la báscula marcó la impresionante cifra de 11 libras y 6 onzas al momento de su nacimiento. La familia se completa con su hermana menor, Jan Bernhardt, y juntos comparten una rica herencia genética que combina raíces inglesas, irlandesas, escocesas y holandesas, una mezcla europea clásica. De hecho, el linaje de Eastwood es de auténtica alcurnia americana, ya que desciende directamente de William Bradford, pasajero del histórico Mayflower, lo que convierte al actor en la 12ª generación de su familia nacida en suelo norteamericano. Durante la turbulenta década de 1930, la familia Eastwood vivió en un estado de cambio constante, mudándose de residencia en 3 ocasiones distintas, mientras el padre de Clint buscaba mejores oportunidades laborales en diversos sectores. No obstante, existe una contradicción fascinante. A pesar de que Eastwood ha narrado en entrevistas una infancia nómada, los registros sugieren que la familia gozó de una estabilidad notable y no se mudó ni una sola vez entre los años 1940 y 1949. Lejos de la pobreza al establecerse en Piedmont, California, los Eastwood disfrutaron de una vida privilegiada en una zona exclusiva de la ciudad, residiendo en una casa que incluso contaba con el lujo de una piscina privada. Su estatus social era tal que mantenían una membresía activa en un selecto club campestre y la familia poseía múltiples vehículos, permitiendo que cada uno condujera su propio automóvil, algo poco común para la época. Para sustentar este estilo de vida, el padre de Eastwood se desempeñó como ejecutivo de manufactura en la empresa Georgia Pacific, ocupando este puesto de responsabilidad durante la gran mayoría de su vida profesional activa. Si bien es cierto que Clint nació en el corazón de la Gran Depresión en 1930 y su padre tuvo que maniobrar a través de la incertidumbre económica de aquellos tiempos oscuros, la narrativa de pobreza extrema a veces se exagera. Como hijo de Clinton y Ruth, aunque la familia eventualmente alcanzó una solidez financiera envidiable, no se puede negar que tuvieron que superar baches significativos en el camino hacia esa estabilidad. Las exigencias de la carrera de Clinton padre obligaron a la familia a realizar mudanzas frecuentes en los primeros años, creando una atmósfera doméstica donde la única constante era el cambio y la incertidumbre del entorno. El propio actor ha recordado esa etapa con cierto desarraigo, afirmando haber transitado por los pasillos de al menos 10 escuelas diferentes durante su niñez, lo que le impedía echar raíces o hacer amigos duraderos. A pesar de este torbellino geográfico, Clint jamás expresó una queja. Adoptó la filosofía de su padre, quien le inculcó como un mantra sagrado, que en esta vida nada que valga la pena se obtiene sin sacrificar sangre, sudor y lágrimas. Esa lección de ética laboral se grabó a fuego en su psique desde muy temprana edad. Además, su naturaleza introvertida lo convertía en un niño reservado al que le costaba enormemente abrir su corazón a sus compañeros de clase. Su introducción al mundo de la actuación no fue voluntaria. Se mostró visiblemente disgustado cuando lo obligaron a participar en una obra escolar, aunque irónicamente esa experiencia forzada fue el catalizador que le ayudó a romper el caparazón de su timidez. Académicamente, su paso por la escuela secundaria Piedmont fue desastroso. Su rendimiento era tan bajo que las autoridades escolares decidieron retenerlo, impidiéndole avanzar de curso junto con el resto de su generación.
Los expedientes académicos revelan que su lucha con los estudios fue constante, obligándolo a sacrificar sus vacaciones para asistir a cursos intensivos de verano desde enero del año 1945. Su estancia en la escuela preparatoria Piedmont se extendió hasta por lo menos enero de 1946, momento en el cual su relación con la institución educativa llegó a un punto de quiebre definitivo. La situación se volvió insostenible y fue expulsado de la institución tras un acto de rebeldía juvenil. Escribió una sugerencia obscena dirigida a un directivo escolar en el marcador gigante del campo deportivo, un escándalo mayúsculo para la comunidad. Pero sus travesuras no terminaron ahí. También fue responsable de quemar una efigie en los jardines de la escuela, además de acumular una larga lista de otras infracciones disciplinarias que colmaron la paciencia de los administradores. Tras su expulsión fue transferido a la Escuela Secundaria Técnica de Oakland, donde teóricamente debía graduarse a mitad del ciclo escolar, específicamente en enero de 1949. Sin embargo, existe un gran misterio sobre si realmente obtuvo su diploma. Lo que sí sabemos es que Clint completó cursos en el taller de mecánica de aviación, mostrando más interés por las máquinas que por los libros. Su antiguo compañero de clase, Don Kincaid, bromeó al respecto diciendo que esa parecía ser su verdadera especialidad. Mientras tanto, otro amigo de aquellos años, Don Loomis, ofreció una perspectiva más reveladora sobre los hábitos de Eastwood. Loomis comentó con franqueza que dudaba mucho que Clint pasara tiempo dentro de las aulas, ya que estaba demasiado ocupado pasándola de maravilla en otros lugares, disfrutando de la vida lejos de la supervisión académica. Fritz Mann es un amigo íntimo de la infancia y 2 años menor que la futura estrella. Fue aún más directo al especular: creo que lo que realmente pasó es que simplemente se marchó y nunca miró atrás. Según Mann, Eastwood comenzó a priorizar la diversión y la vida social sobre sus obligaciones y mantiene la firme creencia de que la leyenda del cine jamás llegó a terminar formalmente la escuela secundaria. El aclamado biógrafo Patrick McGilligan subraya que verificar esto es casi imposible, ya que los registros de graduación están protegidos bajo estrictas leyes de confidencialidad, convirtiendo el asunto en un secreto de Estado. El autor relata que al intentar investigar el actual director de la escuela de Eastwood, tuvo que pedir permiso a la administración del actor antes de siquiera considerar una entrevista, lo cual demuestra el control que ejerce sobre su pasado. La respuesta fue contundente: quienquiera que haya contestado el teléfono en mal paso. La productora de Eastwood le aconsejó tajantemente al director que no hablara con el biógrafo bajo ninguna circunstancia. Y obedeciendo a esa orden implícita, el director mantuvo la boca cerrada. Pero si su vida escolar fue turbulenta, nada se compara con el hecho de que sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo. Clint Eastwood protagonizó su propia película de acción en la vida real cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte al aceptar un viaje gratuito que casi le cuesta la existencia. Todo ocurrió a bordo de un bombardero Douglas AD durante la década de los años 50. En medio del vuelo, la aeronave sufrió una falla crítica y se quedó sin combustible en pleno aire. El incidente sucedió cerca de Point Reyes, California, y el avión terminó estrellándose violentamente contra el océano. Momentos antes del impacto, Clint luchaba desesperadamente por mantener cerrada la puerta de la aeronave. Tuvo que improvisar sujetando la puerta y asegurándola con cables sueltos que encontró a su alcance. Para empeorar las cosas durante el trayecto, el piloto había decidido ascender para evitar una tormenta inminente. Al volar por encima de la tormenta, la falta de oxígeno a esa altitud afectó severamente a Clint, dejándolo aturdido justo antes de que el piloto se viera forzado a realizar el amerizaje de emergencia. El silencio del motor al quedarse sin gasolina fue el preludio del desastre. Aunque lograron sobrevivir al impacto inicial, la odisea de Clint y el piloto apenas comenzaba, pues tuvieron que nadar kilómetros hacia la costa en aguas heladas. Lucharon contra la hipotermia y el agotamiento para llegar a tierra firme y ponerse a salvo, enterándose tiempo después, con horror, de que esas aguas específicas eran un conocido criadero infestado de tiburones blancos. Por una increíble fortuna, tanto Eastwood como el piloto lograron nadar esos casi 5 kilómetros de aguas heladas hasta la orilla, salvando sus vidas de milagro. Antes de la fama, Clint tuvo que sudar la gota gorda en una lista interminable de oficios, trabajando como socorrista, repartiendo periódicos al amanecer, acomodando productos en supermercados, luchando contra incendios forestales y hasta cargando palos como caddy de Simpos Golf. Con la esperanza de mejorar su futuro, intentó matricularse en la Universidad de Seattle en 1951, pero el tío Sam tenía otros planes y fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos en plena guerra de Corea. Lo curioso es que siempre le encantaba mencionar ese conflicto, esperando que la gente asumiera por error que él había estado en el frente de batalla como un héroe de acción. Pero la verdad sale a la luz. Su ex Sondra Locke reveló que él se la pasó muy cómodo como salvavidas en Fort Ord, al norte de 1800, California, durante todo su servicio militar. El escándalo no termina ahí, pues Don Loomis recordó los rumores de que Clint estaba usando sus encantos para enamorar a una de las hijas de un alto oficial en Fort Ord,
quien probablemente movió sus influencias para protegerlo y mantenerlo a salvo cuando se asignaban las misiones peligrosas. La historia del avión ocurrió mientras regresaba de una cita romántica secreta en Seattle. Iba de pasajero en un bombardero Douglas AD, que por desgracia se quedó sin combustible en pleno vuelo y terminó estrellándose violentamente en el océano, muy cerca de Point Reyes. Fue una escena de película real. Usando una balsa salvavidas, él y el piloto tuvieron que nadar más de 3 kilómetros para no morir congelados. Finalmente, Eastwood fue dado de baja en febrero de 1953. Sin embargo, su aterrizaje en el mundo del espectáculo fue igual de accidentado. Su primera experiencia en un set estuvo cargada de drama y humillación. Aunque hoy lo adoren como una leyenda intocable de Hollywood, los inicios de Clint Eastwood fueron una verdadera pesadilla. Logró conseguir un papel minúsculo en la película El regreso del monstruo a mediados de los años 50. Él mismo recuerda con horror que Jack Arnold era el director y William Alland el productor. Alland lo llamó a su despacho, le leyó una escena rápida, le dio el trabajo y eso fue todo. Le dijo: te llevaré al set para que conozcas al jefe, contó Eastwood en una reveladora entrevista con Continuum. Y ahí empezó el desastre. Entré al estudio y el director estalló gritando: ¿qué demonios es esto? Te dije que no quería hacer esa escena. ¿Quién es este sujeto? Clint confesó que pensó: este tipo me va a dar una paliza aquí mismo. Estaba gritando como un loco y yo sentía que me iba a desmayar del miedo o a caer al suelo. Al final, el papel de Eastwood fue eliminado por completo. Esa fue solo una de las tantas piedras en el zapato que tuvo que soportar siendo un novato. Lidiar con los agentes de talento en esa época, confesó, era una misión imposible y desgastante. A veces lo mandaban a audiciones sin sentido solo para mantenerle la ilusión viva, aunque sabían perfectamente que no encajaba en el perfil. Además, Eastwood luchaba contra una terrible inseguridad para sentirse bien consigo mismo. En una charla sincera con Reuters sobre la nueva ola de actores, Eastwood admitió: siempre me quedo con la boca abierta de lo talentosos que son estos chicos tan jóvenes, porque a mí me tomó una eternidad aprender siquiera a decir mi nombre frente a una cámara. Pero lo más absurdo fue cuando lo despidieron por tener la nuez de Adán demasiado grande. Ser despedido nunca es gracioso, pero hay reportes que confirman que a Clint Eastwood lo echaron de un trabajo de actuación por la razón más ridícula de la historia. Según las memorias de Burt Reynolds, tituladas Pero basta de hablar de mí, en la década de 1950 a Eastwood le dieron las gracias por ese rasgo físico. Clint Eastwood y yo fuimos despedidos el mismísimo día, escribió Reynolds. A Clint le dijeron que su nuez sobresalía demasiado, que hablaba demasiado lento, y para colmo que debía arreglarse un diente astillado. Entonces yo pregunté: ¿y a mí por qué me corren? Y me respondieron sin piedad: porque no sabes actuar. Mientras ambos salían del set derrotados, Reynolds asegura que se volteó hacia Eastwood y bromeó: tú estás en serios problemas, amigo. Yo eventualmente aprenderé a actuar, pero tú nunca te vas a poder deshacer de esa nuez de Adán. Por suerte para el cine, esos ejecutivos estaban totalmente equivocados. Eastwood, como todos sabemos, se convirtió en un ícono con los westerns y luego dirigiendo obras maestras, mientras que Reynolds saltó a la fama con la película de suspenso Defensa y hasta llegó a ser nominado al Oscar. Mucho tiempo después, este par de leyendas se reuniría para la comedia Ciudad Ardiente. Juntar a Eastwood y Reynolds parecía la fórmula perfecta para imprimir billetes, pero la cinta resultó ser un fracaso monumental. La actuación de Reynolds en Ciudad Ardiente fue tan mala que le valió una nominación a los premios Razzie a lo peor del cine. Hablando con Los Angeles Times, la estrella de los caraduras confesó que desde el primer día supo que aquello era un desastre. 10 días después de empezar a rodar, supe que yo iba a cargar con la culpa, dijo Reynolds. Clint estaba haciendo de Clint como siempre, lo cual funciona para él. Pero yo estaba tratando de imitar a Jack Lemmon en una película extraña donde la gente moría a cada rato. Jamás leí una crítica de esa película porque sabía que la prensa nos iba a destrozar sin piedad. Sus problemas venían desde la infancia, especialmente en la escuela. Según el libro Clint, la vida y la leyenda de Patrick McGilligan, a Clint Eastwood le importaban muy poco los estudios siguiendo el mal ejemplo de su padre. A Clinton padre lo describen como alguien intelectualmente perezoso. Aunque el papá de Eastwood era buen deportista, lo suficiente como para jugar fútbol americano en Berkeley, no tenía disciplina académica. Según cuentan los amigos cercanos de la familia, Clint padre no valoró esa oportunidad de oro y terminó abandonando la universidad en su primer año de carrera. Y la historia se repitió durante su niñez. Las calificaciones de Clint Jr. eran lamentables y se vio obligado a asistir a clases de verano para no reprobar. Si echamos un vistazo a sus años universitarios y de formación, la realidad es que Clint Jr. distaba mucho de ser un estudiante modelo. Sus calificaciones eran tan lamentables que se vio obligado a sacrificar sus vacaciones para asistir a cursos de recuperación en verano. La verdad es que al principio le costaba un mundo seguir el ritmo de las clases.
Su desempeño académico era tan lamentable que los directivos del colegio, desesperados, tomaron la drástica decisión de obligarlo a repetir un curso entero con la esperanza de que madurara y mejorara sus notas antes de entrar en la secundaria. Pero el joven Eastwood era dinamita pura. Etiquetado como un alborotador incorregible, terminó siendo expulsado por lo que llamaron comportamiento delictivo. Su propia madre, Ruth Eastwood, confesó años después que Clint no solo tuvo la osadía de escribir una sugerencia obscena en el marcador del campo de deportes, dirigida a un funcionario escolar, sino que cruzó todos los límites al quemar y enterrar una figura en efigie en el césped sagrado de la institución. Menudo rebelde. Tras recibir su baja del ejército, en 1953, Eastwood puso rumbo a Los Ángeles matriculándose en el City College y ganándose la vida en una gasolinera. Gracias a su imponente estatura y su innegable atractivo físico, logró una prueba de cámara con Universal y firmó contrato aunque sus dotes actorales eran casi nulas. Sus inicios fueron más que humildes, con apariciones minúsculas en cintas de serie B, como El regreso del monstruo y Francis en la Marina, ambas lanzadas en 1955. Sin embargo, la suerte cambió radicalmente en 1958 cuando Eastwood consiguió el papel que le cambiaría la vida en la serie del oeste Rawhide. Allí interpretó al icónico Rowdy Yates, el segundo al mando bajo la sombra del capataz Eric Fleming, un rol que lo catapultó a la fama televisiva. Eastwood encajó como un guante en la piel de ese vaquero joven e impulsivo, robándose la atención del público con un carisma natural que pocos poseían. A lo largo de las 8 exitosas temporadas, su personaje maduró notablemente, llegando incluso a convertirse en el jefe de la manada hacia el final de la serie. Pero Clint quería más. Se lanzó a la dirección con joyas como el thriller Escalofrío en la noche y westerns atípicos como Infierno de cobardes, demostrando su talento. También dirigió y protagonizó Licencia para matar en los Alpes, consolidándose como un cineasta total que no necesitaba dobles para las escenas de riesgo. Un momento clave fue cuando tomó las riendas de El fuera de la ley, arrebatándole el proyecto a Philip Kaufman en una maniobra bastante polémica en la industria. Él mismo moldeó la historia de este granjero de Missouri empujado a una espiral de violencia brutal después de que soldados renegados asesinaran a su familia. La película, fotografiada magistralmente por Bruce Surtees, contó con una actuación desgarradora del jefe Dan George, quien interpretó a un anciano cherokee inolvidable. Esta obra fue fundamental porque por primera vez humanizó al arquetipo del vengador solitario que Eastwood había perfeccionado, dándole un alma torturada. En 1977 continuó su racha con Ruta Suicida, una cinta de acción frenética que mezclaba balas con toques de comedia inesperada. En ella encarnaba a un policía duro encargado de escoltar a una testigo clave interpretada por Sondra Locke a través de un infierno de disparos hasta Arizona. Sorprendió a todos con el humor suave y nostálgico de Bronco Billy, una película que se alejaba a kilómetros del caos sangriento de sus habituales historias policiales. Eastwood demostró una versatilidad increíble como el dueño de un espectáculo del lejano oeste de baja categoría, mostrando su lado más vulnerable y encantador. La trama se complicaba tiernamente cuando su personaje daba refugio y terminaba enamorándose perdidamente de una heredera que huía de su propia vida. Luego vino Firefox, un thriller tecnológico de la Guerra Fría, donde Eastwood se metió en la piel de un piloto audaz que debe robar un avión supersónico a los soviéticos. En un giro sentimental, El aventurero de medianoche, ambientada en la Gran Depresión, nos mostró a un Eastwood enfermo y soñador, lejos de sus roles de tipo duro. Interpretó a un cantante de country consumido por la tuberculosis, cuyo único y último deseo es cantar en el Grand Ole Opry antes de que la muerte lo alcance. Tras explorar estos matices, regresó a lo seguro dirigiendo Impacto Súbito, la cuarta entrega de Harry el Sucio, donde la violencia volvió a ser la protagonista. Aquí Sondra Locke interpretó a una víctima de violación que se toma la justicia por su mano, sumergiendo a la película en una espiral de venganza oscura. Eastwood volvió a sus raíces míticas con El jinete pálido, un western con tintes casi religiosos y sobrenaturales que fascinó a la crítica y al público. Con la presencia icónica de Clint y la fotografía espectacular de Surtees, la cinta se convirtió en uno de los westerns más taquilleros y respetados de los años 80. El Sargento de Hierro fue otro éxito rotundo, un drama militar muy entretenido, donde Eastwood interpretó a un sargento de la vieja escuela a punto de retirarse. Su enfoque de entrenamiento brutal y sin filtros es lo único que prepara a un grupo de reclutas mimados para la inminente invasión de la isla de Granada. Pero quizás su proyecto más arriesgado de esa época fue Cazador Blanco Corazón Negro en 1990, una película que desconcertó a muchos fans. Basada en la novela de Peter Viertel, narraba los conflictos durante el rodaje de La Reina de África, con un Eastwood imitando descaradamente a John Huston. Asumiendo el reto con valentía, Clint adoptó los manerismos y la voz de Huston, intentando canalizar la presencia dominante del legendario director. Más allá del cine, Eastwood siempre fue un devoto del jazz y un pianista talentoso, una faceta que muchos desconocen pero que es vital en su vida.
Dirigió la aclamada Bird, una biografía intensa y oscura sobre el saxofonista Charlie Parker, demostrando su amor y respeto profundo por la música. También produjo el documental sobre Thelonious Monk, reafirmando su compromiso con la preservación de la historia del jazz americano. Fuera de las pantallas, sorprendió a la nación en 1986 al ser elegido alcalde de Carmel, California, cargo que ocupó durante 2 años. Pero no todo fue gloria. Clint Eastwood consideró renunciar muchas veces. No siempre fue una estrella, y sus inicios en la industria fueron una batalla cuesta arriba. Tuvo que pelear con uñas y dientes para conseguir audiciones. Según cuentan las crónicas, su primer papel en el cine ni siquiera apareció en los créditos finales. Ocurrió en una película llamada El regreso del monstruo, una secuela de la famosa Criatura de la Laguna Negra, donde Clint era un simple extra de laboratorio. En esa escena hacía de un técnico irrelevante al que nadie prestaba atención. Después de eso siguió aceptando papeles insignificantes solo para sobrevivir. Intentaba mantenerse a flote en un mar de rechazos. Como bien señaló la prensa especializada, el actor tuvo que malabarear con múltiples trabajos temporales. Recordaba con humildad que cavaba piscinas y trabajaba de lo que saliera para llegar a fin de mes, forjando así el carácter de acero que lo definiría luego. Antes de convertirse en una leyenda del cine, Clint se ganaba la vida bombeando gasolina en una estación de Texaco, ubicada estratégicamente cerca de los estudios General Service en el ajetreado Santa Monica Boulevard. No contento con eso y para ahorrarse unos dólares en vivienda, asumió la administración del propio edificio de apartamentos donde residía. Sin embargo, a pesar de su ética de trabajo incansable, sufrió un revés monumental cuando Universal Studios decidió cortar por lo sano, cancelando su contrato apenas 1 año y medio después de haberlo fichado, dejándolo prácticamente en la calle y sin rumbo. Eastwood recordó con amargura este incidente en una charla con The Hollywood Reporter, confesando que los ejecutivos fueron brutales. Es un fracaso absoluto, me dijeron. Fueron breves pero destructivos. Simplemente soltaron un "no nos sirves" y me mostraron la puerta. Esto representó un obstáculo gigantesco para un joven Eastwood que se estaba dejando la piel, intentando conseguir papeles de mayor peso en la industria. Pero más allá de su carrera, Eastwood es famoso por ser un verdadero Don Juan con un historial amoroso interminable. Clint Eastwood ha cultivado una reputación bastante notoria, siendo protagonista de innumerables escándalos románticos y habiendo estado vinculado sentimentalmente con muchísimas mujeres durante toda su vida. Según reportes de The Independent, allá por los inicios de la década de 1960, Clint mantuvo un romance clandestino con la especialista en acrobacias Roxanne Tunis. Fruto de esa pasión prohibida, nació su hija Kimber. De hecho, el actor ha engendrado un total de 8 hijos con distintas mujeres, tejiendo un árbol genealógico bastante complejo a lo largo de los años. Tal como informan Closer Weekly y The Independent, parece que Eastwood tenía una incapacidad crónica para mantener la fidelidad, mostrando un patrón de inestabilidad personal constante especialmente visible mientras mantenía una relación con la actriz y directora Sondra Locke. Lo escandaloso es que simultáneamente seguía casado legalmente con su esposa Maggie, con quien compartió su vida durante unos largos 20 años. Y la historia se repite: antes de finalizar su vínculo con Locke, ya había comenzado a verse con la actriz Frances Fisher. Este ciclo de superposición de parejas volvió a ocurrir cuando empezó a salir con Dina Ruiz sin haber terminado con Fisher. Además, es bien sabido que es un hombre hermético que evita abrir su corazón incluso con sus amistades más longevas. La productora Lily Zanuck lo analizó diciendo: es un espejo de lo que tú proyectas en él. El hombre que ves en la vida real es ese mismo personaje duro de la pantalla, pero con muchas más capas de profundidad. Su filosofía de vida se cimenta en la capacidad del individuo para superar obstáculos por sí mismo. Curiosamente, sufrió ataques de ansiedad paralizantes al iniciar su carrera. Para una figura como Clint Eastwood, conquistar Hollywood fue un camino tortuoso. Su salud mental pagó el precio experimentando una ansiedad severa cada vez que pisaba un set de grabación en sus inicios. Según Showbiz Cheat Sheet, Eastwood guarda un recuerdo traumático y vívido de su primer trabajo en la cinta Revenge of the Creature allá por el año 1955. Aunque su personaje era menor, el simple hecho de memorizar el guión y fingir seguridad eran tareas titánicas para el novato actor. Mientras era testigo de una acalorada discusión entre el director y el productor sobre cómo debía decir su frase, Clint recordó el momento. El director se plantó frente a mí y me regañó humillándome de una forma espantosa frente a todos. Yo ya era un manojo de nervios antes de eso. Esa fue mi bautizo de fuego, y os aseguro que fue la última vez que actué durante varios meses. Pero lamentablemente esta no fue la única batalla de Eastwood contra sus nervios. Según la biografía Clint, la vida y la leyenda de Patrick McGilligan, el actor volvió a sufrir episodios de ansiedad extrema en la década de 1970, coincidiendo con una fuerte infección bronquial durante el rodaje de Joe Kidd. La situación escaló a tal punto de gravedad que en un momento de desesperación, Clint sintió que la vida se le escapaba.
En medio de esa crisis de salud, la pérdida de su padre fue un golpe psicológico devastador. Clint Eastwood tocó fondo emocionalmente cuando su padre falleció repentinamente de un infarto masivo en los años 70. El libro de Patrick McGilligan relata que en julio de 1970, Clinton padre se alistaba para una partida de golf, pero jamás llegó a bajar las escaleras. Fue Ruth quien al subir a buscarlo lo encontró agonizando en sus últimos instantes de vida. La impotencia fue total. No hubo nada que pudiera hacer para salvar a su esposo, quien apenas tenía 64 años. Esta noticia cayó como una bomba para el clan Eastwood, sobre todo porque el abuelo de Clint había gozado de una longevidad envidiable, viviendo hasta los 90 años. Tras la muerte de su progenitor, Clint cambió radicalmente, tomándose su propia mortalidad mucho más en serio y volviéndose un obseso de la nutrición y el ejercicio físico. El productor Fritz Mannes comentó que el fallecimiento de su padre dejó a Eastwood en estado de shock, incapaz de procesar el evento. Él reflexionaba constantemente: no me entra en la cabeza. Lo sentía como algo personal, como un ataque directo contra él. Mannes añadió que al actor le costó muchísimo tiempo sanar esa herida y aceptar que su papá ya no estaba. A diferencia de su padre, cuya muerte consideró prematura e injusta, su madre tuvo una vida larga, alcanzando los 97 años. Ruth Wood falleció en febrero de 2006, tras las complicaciones de un derrame cerebral. Hasta el final, Eastwood luchaba por mantenerla con vida, pero ella, agotada, estaba lista para partir. Lo único que me pedía al final era: quiero irme, ya estoy muy cansada. Y yo en mi negación le decía: no aguanta 3 años más, tenemos que llegar al siglo, confesó Eastwood a Reuters. Cuando finalmente nos dejó, ya no podía articular palabra debido al derrame. Los médicos preguntaron: ¿quiere que intentemos reanimarla? Y ella con gestos dijo que no. Tuve que respetar su voluntad y dejarla ir. Clint Eastwood ha sido a menudo malinterpretado. En su faceta pública, definitivamente no es ajeno a la polémica. Por ejemplo, al dirigir American Sniper recibió una lluvia de críticas, por lo que parte de la audiencia interpretó como: muchos acusaron a la cinta de ser una glorificación descarada de la guerra. Pero Clint Eastwood no se quedó de brazos cruzados y defendió su obra con uñas y dientes en cada entrevista que concedió. Sin embargo, sus detractores más feroces no compraron su discurso ni por un segundo, manteniendo que el mensaje era peligroso. El director se mantuvo firme, asegurando que la narrativa no tenía ninguna afiliación oculta. Insistió en que no se trataba de propaganda para ningún partido político, ni nada por el estilo. Según él, la historia se centra en esos compañeros soldados profesionales y miembros de la Marina que se juegan la vida. Ellos van al frente por una causa específica y un deber. Según reportó The Wrap, lo que realmente encendió la furia del público y generó un rechazo masivo fue tener que presenciar en la pantalla grande lo que muchos interpretaron como una celebración abierta de las posturas extremistas del francotirador Chris Kyle, un hombre cuya reputación estaba manchada por comentarios polémicos donde describía a sus adversarios. Kyle llegó a etiquetar al enemigo como salvajes y seres despreciablemente malvados, palabras que resonaron con fuerza negativa. Él fue la figura central de El francotirador, la película que desató todo este caos mediático. El papel fue llevado a la vida por Bradley Cooper, quien se transformó para la película. Eastwood reiteró una y otra vez que la audiencia estaba malinterpretando el verdadero propósito y la visión detrás de la cinta. En una charla reveladora con The Guardian, confesó que en su vida personal está totalmente en contra de los conflictos bélicos y que jamás apoyaría la violencia sin sentido. El veterano cineasta explicó con franqueza que la guerra es lamentablemente una de esas acciones extremas que solo deben ejecutarse tras una reflexión profunda, y si es absolutamente inevitable, entiende que la autoprotección es un pilar fundamental. Es vital para la supervivencia de las naciones, pero a nivel personal admite que le revuelve el estómago verla. Además, el director ya sabía lo que es el horror real, pues presenció una tragedia espantosa en un set anterior. Según un informe detallado de Showbiz Cheat Sheet, Clint Eastwood tuvo que enfrentarse a sus peores demonios cuando un evento trágico sacudió la producción de una de sus películas más arriesgadas. Todo ocurrió durante el rodaje de Licencia para Matar allá por el año 1975. El equipo sufrió un accidente fatal mientras trabajaban en condiciones extremas para la película. El resultado fue devastador: un escalador de montaña perdió la vida en el acto. Otro miembro del equipo logró sobrevivir de milagro, pero no salió ileso, sufriendo lesiones graves que marcarían su vida. Fue una encrucijada moral terriblemente difícil, pero Eastwood tomó la controvertida decisión de reanudar la filmación casi de inmediato, a pesar del dolor y las circunstancias adversas que rodeaban al equipo. Cuando Licencia para Matar finalmente llegó a las salas de cine, la reacción fue una mezcla explosiva, recibiendo tanto elogios por sus secuencias de acción como críticas feroces por la historia detrás de cámaras. Para entender la magnitud del desastre hay que mirar los detalles. El experto escalador David Knowles estaba desempeñando una labor crucial en ese momento. Trabajaba como doble de riesgo para las escenas más peligrosas,
y el equipo de producción necesitaba capturar unas tomas adicionales para completar una secuencia clave de suspenso. Knowles, siempre profesional, decidió completar la tarea acompañado por otro escalador experimentado, Mike Hoover. Aunque el dúo consiguió realizar las tomas requeridas con éxito, el destino les tenía preparada una trampa cruel. Jamás imaginaron lo que sucedería segundos después. Una roca gigantesca se desprendió de la montaña sin previo aviso, golpeándolos con una fuerza brutal e implacable. El impacto los sorprendió mientras estaban vulnerables en un saliente rocoso. Hoover terminó con la pelvis fracturada, pero Knowles no tuvo tanta suerte y falleció a causa de las terribles heridas. Uno de los otros escaladores presentes describió la escena como algo sacado de una pesadilla. Relató que volaron hasta el lugar y se encontraron con la misma imagen macabra que habían estado fingiendo para la película. Durante 2 días habían simulado muertes, pero ahora veían a Dave Knowles colgando sin vida al final de la cuerda real. Era surrealista e increíble. La línea entre la fantasía del cine y la cruda realidad chocaron frontalmente de la manera más horrorosa posible. Eastwood quedó visiblemente traumatizado cuando le informaron del incidente, sintiendo tal culpa que estuvo a punto de tirar la toalla. Consideró seriamente cancelar todo el proyecto y marcharse. Sin embargo, su equipo lo persuadió para honrar la memoria del caído terminando la obra. Por otro lado, Eastwood ha sido atacado sin piedad en la arena pública por sus inclinaciones políticas. Clint Eastwood sabe mejor que nadie que la fama es un arma de doble filo y no es pan comido. Ha sido el blanco de críticas mordaces muchas veces, especialmente por atreverse a expresar sus opiniones en voz alta. Según un reporte de Reuters, Eastwood fue linchado digitalmente por miles de fanáticos furiosos en las redes sociales. Estos usuarios estaban convencidos de que el actor había dado su respaldo oficial y total al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo cual encendió la mecha de la controversia. Si bien es cierto que el actor había soltado algunos comentarios favorables sobre el estilo del político, la realidad es que nunca firmó un respaldo oficial. Todo se salió de control. Se convirtió en la víctima de un meme viral engañoso en el año 2019. En dicha imagen que circuló por todo Internet, se le atribuyó falsamente a Eastwood una declaración contundente. La cita falsa decía: he visto a todos, los he escuchado a todos. No estoy tomando esta decisión a la ligera. Realmente creo que este hombre es el único capaz de llevar a este país al lugar donde necesita estar de nuevo, devolviéndolo a las manos de los verdaderos patriotas estadounidenses. Así que, dicho esto, estoy respaldando al señor Trump para presidente, aunque Eastwood jamás pronunció esas palabras textualmente. Es verdad que en 2016 mencionó que, puestos a elegir, prefería a Trump sobre Hillary Clinton. Sin embargo, inteligentemente optó por no casarse políticamente con nadie en ese momento. Curiosamente, el guión cambió en 2020 cuando el actor expresó su apoyo al aspirante demócrata Michael Bloomberg, declarando: lo mejor que podríamos hacer hoy en día es simplemente poner a Mike Bloomberg al mando. No obstante, matizó que apoyaba algunas acciones de Trump, pero lo que no podía soportar de ninguna manera era su comportamiento errático en línea y sus tweets. Pasando a su vida personal, que es igual de turbulenta. Casado 2 veces, Eastwood ha protagonizado un sinfín de relaciones amorosas de alto perfil y escándalos de alcoba. Estuvo casado legalmente con Maggie Johnson desde 1953 hasta 1984, unión de la cual nacieron 2 hijos, Kyle y Allison. Pero ojo, porque durante ese mismo tiempo tuvo una hija secreta, Kimber, con la doble de acción de la serie Rawhide, Roxanne Tunis. La cosa se complica más a partir de 1975, cuando Eastwood inició un romance con su coprotagonista Sondra Locke. Una relación tóxica que terminó muy mal con una demanda de patrimonio amarga en 1989. Y por si fuera poco, mientras vivía con Locke, engendró 2 hijos más con una azafata llamada Jocelyn Reeves Scott y Catherine. Además, tuvo un romance con la actriz Frances Fisher, con quien tuvo a su hija Francesca Ruth en el año 1993. Alrededor de esa época surgieron rumores y reportes de otra hija perdida de Eastwood, nacida justo antes de que despegara su carrera en Hollywood, añadiendo más misterio a su árbol genealógico. Finalmente, en 1996, Eastwood se casó con Dina Ruiz, una presentadora de noticias 35 años menor, quien dio a luz a su hija Morgan en diciembre de ese año. Pero el amor se acabó, la pareja se separó en 2013 y su divorcio quedó finalizado a finales de 2014. Solo unos meses después, sin perder el tiempo, Eastwood hizo pública su relación con su nueva novia, la anfitriona de restaurante Cristina Sandera, demostrando que su vida amorosa nunca se detiene. Por su parte, Sondra optó por mantenerse en las sombras, lejos del destello de los flashes. Eastwood ha llevado una existencia totalmente atípica y ha sido descrito por el biógrafo Patrick McGilligan como un auténtico maestro del engaño mediático. McGilligan lo pinta como un manipulador astuto capaz de manejar a la prensa a su antojo. Hoy en día, su laberíntico historial de parejas sentimentales e hijos se acepta como un dato biográfico más, pero no siempre fue así.
Durante las primeras 3 décadas de su estrellato, mantuvo su vida privada bajo un cerrojo impenetrable, dejando deliberadamente a varias de sus familias paralelas fuera de la narrativa oficial que se vendía al público. El secretismo es tal que incluso a día de hoy, el actor se niega rotundamente a confirmar el número exacto de su descendencia. Además, mantuvo una relación maratónica con su compañera, la también misteriosa Sondra Locke. Esta unión estuvo llena de enigmas hasta el final. Locke falleció a la edad de 74 años en el 2018, llevándose a la tumba el hecho de que durante toda su vida pública, fingió ser mucho más joven de lo que realmente era. Haciendo un recuento rápido, se estima que ha tenido al menos 8 hijos con un mínimo de 6 mujeres diferentes, tejiendo una cadena interminable de relaciones amorosas que parece no tener fin. Lo más picante del asunto es que muchas de estas historias se superpusieron en el tiempo. Curiosamente, solo ha pasado por el altar en 2 ocasiones y únicamente 3 de sus vástagos provienen de esos matrimonios legítimos. Con esto cerramos el salseo del video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No olviden reventar el botón de me gusta y suscribirse para estar al tanto de todo. Nos estaremos viendo muy pronto con más secretos de los famosos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Cuídense mucho y gracias por vernos.